Hola, bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que nos preocupamos por su bienestar y también el bienestar de los suyos. Gracias por acompañarnos, soy Mayo Velosa, complacida de entrar a sus hogares en este momento y que usted me permita entrar de la mano de un profesional a hablarle sobre salud. Hoy tenemos un programa muy interesante, le pido por favor que se ponga muy cómodo y que también trataremos de resolver muchas de las dudas que hay en torno a este padecimiento que a nivel mundial es la principal causa de muerte. Estamos hablando del cáncer. Antes quiero invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales para que se conecten con nosotros. Estamos en la era digital, en Instagram, estamos como @teleamigatv. Ahí puedes seguirnos y puedes encontrar contenido importante en nuestra programación. También en www.teleamiga.tv está nuestra señal en vivo para que siga las 24 horas toda nuestra programación y también invitarlo a que vaya a YouTube. Ahí usted en la lupita nos busca como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Vamos a hablar entonces hoy sobre ese tema tan importante. Vamos a hacer un panorama en este año también sobre el cáncer, cómo está la incidencia de esta enfermedad en nuestro país, pues por qué no en Latinoamérica, cómo estamos viviendo este tema, cómo se están abordando también los tratamientos para los pacientes, y lo vamos a hacer de una profesional en la materia que me acompaña hoy, a quien le quiero dar la bienvenida. Ella había estado con nosotros aquí en Salud para Todo, es Jessica Bermúdez. Ella es profesional de gestión social y proyectos de educación en salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Es enfermera profesional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública de la Pontificia Universidad Javeriana, es experta en prevención del cáncer, promoción de la salud y detección temprana de cáncer, con alta experiencia también en planes, programas, proyectos de educación en salud. Es enfermera con formación en cáncer en el marco de la salud pública, desde el área de la investigación, la salud colectiva e individual y también con un enfoque social. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, un placer poder estar en este espacio para hablar un tema tan importante que a todos los colombianos es importante que sepan diferentes informaciones, estadísticas, la prevención y la detección temprana. Entonces es un tema bastante importante y gracias por este espacio. Claro que sí, por eso siempre pues le he pedido a mis televidentes que se queden allí, que queden con nosotros y que por supuesto vamos a tratar de hablar un poco sobre todos esos mitos que hay alrededor del cáncer, ¿no? Un poco tratar de desentrañarlos, entenderla un poco más esta condición. Hablemos un poco sobre este panorama, hablemos de cifras, cómo estamos en cáncer, en esa incidencia de la enfermedad, por lo menos en nuestro país. Sí, así es. Para el 2022, según la cuenta de alto costo, alrededor de 42.000 casos nuevos se presentaron. Wow. De estos, un tema bien importante y es que el 94.7 se descubrieron en estadios tardíos. Se diagnosticaron en estadios tardíos, por eso aquí el llamado a la detección temprana, a consultar oportunamente a nuestro médico frente a cualquier signo y síntoma para que esta estadística disminuya y se mejore el pronóstico. Es importante tener en cuenta también que de todos los casos, sumando los nuevos y los antiguos, se presentaron alrededor de 462.000 casos. De esos fallecieron 37.000 para el año 2022. Wow. Son bastantes casos. Como les dije, la preocupación grande siempre en salud es que se diagnostican de manera tardía, el 94.7 se diagnostica tardíamente. Quiero detenerme ahí un momentico y es el por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sigue sucediendo? Sabemos que la pandemia del COVID-19 tiene una gran incidencia en esta cifra, porque pues durante la pandemia había priorización en salud en otras áreas, en el tema respiratorio y bueno, digamos que la gente dejó de ir a consulta, y eso también hizo que posteriormente hubiese más casos de detección tardía. Pero, ¿qué otras situaciones están generando que las personas vayan a consulta de pronto de manera tardía? Bueno, el hecho de presentarse eso es la responsabilidad de diferentes actores, no solamente de las personas, sino de nuestro sistema de salud. Primero, la responsabilidad de la población general es acceder a los servicios a tiempo. Es decir, si yo presento un signo y un síntoma que escuché en algún momento era un signo de alarma, debo consultar a tiempo. A veces existe el miedo, la incertidumbre y eso es muy respetable. Si tú sientes, por ejemplo, una masa en el seno o te diste cuenta que te salió algún lunar extraño en la piel, tú dices, me da miedo consultar porque qué tal que me digan que es algo malo. Pero ese miedo se puede repercutir en un diagnóstico tardío, en un tratamiento inoportuno y en un desenlace de la enfermedad bastante desfavorable. Entonces, por parte de la población, acudir a tiempo al médico. Segundo, por parte del sistema de salud,
tener conocimiento, y eso es importante, la educación continua al talento humano, para que tengan conocimiento y sepan diferenciar entre una enfermedad y signos de alerta o síntomas de cáncer. Pongo un ejemplo, ya que pasamos el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. En los niños, por ejemplo, cuando un niño te dice a ti, me duele todos los días la cabeza, Claro, me duelen los normal. huesitos, profe, y el profe nunca le informó al padre de familia, ahí estamos ya generando barreras para acceder a tiempo. Claro, además que sí puede haber allí una barrera por superar, ¿no? Una falencia que quizás nuestro sistema de salud debería evaluar, y es el hecho de que una persona se le detecte algo anormal, la mandan a examen dentro de 3 meses, dentro de 2 meses. No, necesitamos que el examen sea pronto para que las personas puedan acceder lo más tempranamente posible, se pueda detectar o hacer un diagnóstico certero a tiempo. Entonces ahí hay como una barrera a superar, ¿no, doctora? Sí, es un reto en salud pública. Primero, la articulación en diferentes entidades, que no haya fragmentación. Es decir, tú consultas a consulta externa con el médico general a una sede y te mandan el examen a una distancia bastante larga y de pronto con una oportunidad de acceso un poco larga. Eso es un esfuerzo que se ha venido trabajando en las rutas de atención integral con cáncer. Se ha generado un gran esfuerzo, sin embargo quedan muchos retos más por poder superar para el beneficio de los pacientes y mejorar toda la oportunidad al acceso a la salud de manera muy, digamos, a tiempo, de una manera eficiente también. Sin conocimiento, yo no puedo enviar un examen porque no estoy seguro si tiene algo. Entonces, siempre recalco mucho la educación continua a nuestros profesionales. Hay que hacerlo, porque ¿de qué vale que el usuario o la persona acceda si yo no tengo conocimiento que posiblemente puede ser un signo de alarma? Claro. Sí, entonces es importante, es un trabajo en conjunto. Claro, es importantísimo entonces ir no solamente al médico cuando se sienta como algo diferente en su cuerpo, sino ojalá sean chequeos de rutina, ojalá detecten esto cuando ya no sea un cáncer, sino cuando esté apenas como un signo de que un factor de riesgo que pueda estar ocurriendo y que las personas vayan más al médico. Porque incluso nuestro sistema de salud está para eso, para que las personas pues mes a mes están pagándolo, pues obviamente deberían acceder pues a estos temas. También preguntarle un poco cómo trabaja la ruta, que ahorita lo mencionó, para tratar de evaluar esos problemas, esas falencias en el sector, en la salud pública, y poder tratar de mejorar esas falencias. Sí, el sistema debe trabajar desde las estadísticas. ¿Y qué quiero decir con eso? La caracterización territorial es diferente. Hablar de La Guajira, hablar de Bogotá. Tienen unas características territoriales diferentes y en el marco de eso se deben crear planes de acción enfocados a ese tipo de población. Pero hay una cosa bien importante, es que hay una ruta a nivel nacional. Tenemos una ruta bien estipulada en donde tienen el personal que debe atender de acuerdo a cada característica poblacional, los factores de riesgo que se presenten poblacionalmente, tienen quién lo atiende, en qué momento hacer la consulta, cuándo es el control de esta consulta, todo eso está escrito, ¿sí? Claro. El problema es que hay desconocimiento en muchos territorios de que eso existe y que hay una ruta que debemos seguir para evitar las barreras de acceso y disminuir las brechas totalmente en la atención en salud. Pero la caracterización demográfica y estadística con respecto al número de casos y todo es bien importante. Es diferente yo caracterizar, por ejemplo, La Guajira, población indígena que tiene bastantes casos en cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿en dónde debo sumar más los esfuerzos? Pues en ese tema, si es el que más alarmante en mi territorio. Entonces, es importante también que donde usted llegue a trabajar, ¿sí?, identifique cuáles son las necesidades que hay para así mismo apuntarle adecuadamente y generar acciones que se asumen y que apunten a esa necesidad poblacional. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más prevalentes, por lo menos en nuestro país, los que, digamos, más alerta generan? Y pues si hablamos de territorialidad, poder hacer como un panorama, digamos, en qué zonas del país se presentan más unos que otros. Sí, está cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata y cáncer de cuello uterino. Son, digamos, los que tienen mayor incidencia y también inclusive en mortalidad. Podemos hablar de cáncer de mama, que también tiene una alta mortalidad, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, antes lo teníamos entre segundo, después bajó a tercer puesto, ahorita lo tenemos en cuarto puesto. Hablo de cáncer de cuello uterino porque es uno de los cánceres que son prevenibles y que afortunadamente hemos disminuido la mortalidad, ¿sí? Usualmente en zonas como población donde hay bastante población indígena, el cáncer de cuello uterino es bien predominante y es importante tener en cuenta que los casos de cáncer de piel se dan mucho en poblaciones donde tenemos
a grandes campos de agricultura, campesinos, por la exposición constante también a todo lo que son rayos ultravioletas, su exposición al sol, con un desconocimiento en la protección, que eso es bien importante. El cáncer de piel es un tema, por ejemplo, aquí hablando un poco específicamente en este tipo de cáncer, aprovechando el espacio, que mucha gente no sabe cómo cuidarse adecuadamente. Entonces, digamos, yo te puedo preguntar a ti y te puedo poner una cámara y decir, bueno, miramos si te aplicaste bloqueador, o aquí a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién de nosotros aplicó bloqueador? Todos pasen a la cámara. De todos nosotros estoy segura que 2 o máximo 3 tenemos bloqueador en este momento. Yo soy de eso. Sí, yo también, entonces ahí vamos, somos las dos. Sí, pero es importante tener en cuenta que tu bloqueador se va a aplicar cada 3 horas. Importante ¿Sí? eso, porque la gente no lo hace. La gente no lo hace, que ve opaco y dice, yo para qué me aplico si no hay rayos ultravioletas. Ya me maquillé, no me aplico más. No me aplico más. Todo esto son factores protectores que una persona campesina, usualmente sus costumbres no lo hacen, pero está expuesto totalmente al sol. Pero hay un punto bien importante y es que ellos, por ejemplo, usan sombrero. Sí, muchas personas que son de esa área utilizan sombrero, que es una barrera y un factor protector para cáncer de piel. Entonces también acá una invitación a que, así sea un tipo de cáncer que no se hable tanto, si yo te pregunto cuál es el color del listón, digamos, de cáncer de piel, de cuello uterino, de próstata, uno no lo relaciona tan rápido como el de mama, rosado. Claro. Pero son tipos de cáncer que está aumentando la incidencia y es preocupante. Digamos que la campaña más fuerte se hace en cáncer de mama porque hay una prevalencia muy alta de ese tipo de cáncer. Pero si hacemos un recorderis de los colores, ¿tú nos podrías decir? De pronto, sí, claro. ¿Cuáles son los colores para tenerlos claros? Cuello uterino es como un azul celeste. O sea, azul celeste, cáncer de cuello uterino. Muy bien. Cáncer de piel es como amarillo, quemado, un poquitico, amarillo quemado, porque es más oscurito. Sí, parecido. Pero cáncer infantil es un poco más clarito, por ejemplo. Sí, es un cremita. Como es un cremita, sí. Entonces, así hay algunos listones que les puedo nombrar, pero es importante hacer alusión a eso, a que no solamente existe el cáncer de mama. Muy bien. Que hay otros tipos de cáncer que yo lo digo coloquialmente, que le debemos parar bolas, o sea, debemos estar pendientes, mira qué signos, qué síntomas. Si ustedes conocen el tema, por ejemplo, en la página de la Liga puede encontrar bastante información en las redes sociales, o pregúntele a su médico general, doctor, es que me salió un lunar, es que me ha dolido en este lado, es que tenía una gastritis que no aguanto y llevo con esta gastritis 6 meses. Todo ese tipo de sintomatología nueva para usted, porque usted reconoce su cuerpo, es importante que la digamos para poder hacer detección temprana. Importante eso. ¿Por qué en la población indígena se presenta más cáncer de mama y cáncer de cuello uterino? Digamos, ¿qué sucede en ese tipo de poblaciones, para ser claros, y por qué se presenta esa incidencia en ese territorio? Bueno, esto es un tema también mucho de costumbres cultural y de cultura. Sabemos que uno en la población indígena debe respetar mucho sus creencias y costumbres y todo, digamos, toda su esencia hay que respetarla. Pero desde el sistema de salud y toda la medicina occidental debemos saber negociar en esta población. La detección temprana es clave, pero no es fácil llegar a una población indígena yo con una citología o exámenes ginecológicos, venga que yo voy a tamizar a todas las mujeres, no. Eso es una cuestión de negociar. Entonces aquí es cuando tú hablas de planes de acción con un enfoque diferencial. Nuestra población colombiana tiene diferentes características. No más aquí tú te vas a La Vega, inclusive la gente a veces tiene ciertas costumbres y es muy cerca, ¿cierto? Que no tenemos nosotros. Entonces, todas esas características culturales hay que tenerlas en cuenta en el momento que yo genere todo ese plan de acción territorial, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Salud, desde los hospitales públicos, para poder enfocar y llegar adecuadamente a esa detección temprana de diferentes tipos de cáncer. O sea, debe ser muy difícil también para una ruta de atención poder abordar esa población, ¿no? O sea, digamos, llegar a ellos, decirles, bueno, vamos a hacer estos exámenes, vamos a hacer estos chequeos, debe ser bastante complejo, ¿no? Sí, sí es complejo, pero se puede lograr. Se puede lograr también con el apoyo interdisciplinar. Por ejemplo, aquí pueden entrar a trabajar sociólogos, hasta filósofos, de cómo entrarle a esa población, no solamente el área de la salud, y para crear esos planes diferenciales que nos generen un adecuado impacto. Hay que negociar. Hay que saber negociar para poder hacer detección temprana en diferentes tipos de cáncer con este tipo de población. Muy importante. Bueno, hablemos también quizás de ese diagnóstico, cómo se ha llevado, digamos, se ha abordado en los últimos años, en los últimos meses quizás en nuestro país, para poder hacer una detección, digamos, oportuna y un diagnóstico más certero, porque eso tú lo mencionabas al comienzo, debe haber como un engranaje intermédico primario que atiende por primera vez al paciente hasta que llega al especialista
y puede hacerse unos exámenes como más profundos. ¿Te parece si hacemos una pausa? Jessica, vamos a ir a una pausa cortita aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos con esta respuesta. Continuamos aquí en Salud para Todos. Estamos acompañados hoy de Jessica Bermúdez, quien es profesional de gestión social y proyectos de educación en salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer. También es enfermera profesional y está con nosotros hablando de todo este tema del cáncer, haciendo un panorama también sobre este tema tan importante. Ya vamos a adentrarnos un poquito más, pero en el bloque anterior te preguntaba justamente sobre el diagnóstico, cómo se puede hacer un engranaje para que desde el médico primario se pueda sospechar desde un inicio cuando el paciente asiste a una consulta y poderlo remitir inmediatamente a un especialista, que pueda esta persona pues ser tratada a tiempo. Sí, ahí hablamos de un tema bien importante y lo voy a enfocar desde la prevención. Cuando nosotros hablamos de la prevención, tenemos 3 niveles de prevención: la primaria, secundaria y terciaria. En la primaria es todo el tema de educación. Si yo no tengo educada a la comunidad, a la población, no van a acceder a los servicios de salud. Primero. Una vez acceden y llega a mi fuente primaria, que va a ser el médico general, inclusive una enfermera, ellos deben tener conocimiento de los signos y síntomas de alarma para diferentes tipos de cáncer y también tener conocimiento de la población de riesgo. Es decir, mujeres mayores de 50 años, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Hombres y mujeres mayores de 50 años aumentan el riesgo de tener cáncer de colon y recto. Y aquí, por ejemplo, hay un desconocimiento. Si yo tengo 50 años, debo hacerme sangre oculta en heces. Sí o sí, como si fuera la mamografía cada 2 años. ¿Quién sabe eso? Muy poquita población, muy poquita. Entonces, una vez tenga el conocimiento de los profesionales, que sepan población de riesgo, que sepan qué exámenes yo envío para hacer detección en tiempo y que están incluidos en la ruta de atención integral y que son totalmente gratis, eso es importante que lo tengan en cuenta, esas pruebas son totalmente gratis, podemos acceder a un diagnóstico oportuno. De esa manera, con ese conocimiento. Una vez en el diagnóstico oportuno, se va a hacer un seguimiento transversal desde el área de enfermería o medicina para poder llegar a un diagnóstico y asimismo al tratamiento. Si no hay seguimiento, yo le digo, doña Marta, ¿cómo está? Mira, ay, sí, doña Marta, usted tiene como un signo de alarma, mándese a hacer estos exámenes. Doña Marta se va solita, no tiene ni idea cómo sacarlos, le da miedo, hay que seguir haciendo ese seguimiento continuo y el acompañamiento. Claro. El acompañamiento es supremamente clave para nuestros pacientes y así lograr el diagnóstico. Yo creo que ahí también puede haber algo a superar, ¿no? Ese tema del acompañamiento, porque el paciente normalmente dice, ay, no, me da miedo seguir haciéndome exámenes, no quiero que se me detecte absolutamente nada. Entonces lo deja pasar y cuando ya acudes porque hay un síntoma mucho más grande. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, síntomas de alarma. Sí, importante, por ejemplo, para eso sí está específico por diferentes tipos de cáncer. Entre esos, por ejemplo, colon y recto, si tú de pronto presentas vómito con sangre o haces del cuerpo y también sale sangre, es importante tenerlo en cuenta. Un dolor de la boca, del estómago que no te aguantes, que sea recurrente. Claro. Esto son signos de alarma. Recurrentes varios días. Sí, varios días, inclusive meses. Con cáncer gástrico pasa una cosa bien interesante y preocupante realmente. Sí. Y es que si a ti te da gastritis, yo me tomo un vaso de leche, me tomo una cucharadita de sábila y me pasa. Comienzan a cesar los síntomas, pero si se vuelve crónico esta enfermedad y además se suma una bacteria que se llama Helicobacter pylori, es un riesgo para cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces la gastritis hay que pararle bolas, estar pendiente, consultar a tiempo y peor si yo tengo una edad avanzada, ¿cierto? Y aumenta el riesgo por mi edad también. Digamos, en cáncer de mama, en alguna ocasión lo habíamos hablado en otro escenario, pero es importante también tener en cuenta todas esas masas cuando me hago el autoexamen, el dolor, algunas secreciones en mis senos también debemos consultar, ¿listo? Claro. Cáncer de cuello uterino silencioso, desafortunadamente cuando ya se convierte en cáncer como tal, es que ya está bastante avanzado. Y el único prevenible, ¿no? Tiene vacuna. Tiene vacuna, sí, pero entonces cuando son lesiones precancerosas, es decir, lesiones antes del cáncer, son asintomáticas. El virus de papiloma humano no genera síntomas. Entonces es importante que nos hagamos nuestro chequeo, nuestro esquema, como nos lo dice el médico, supremamente importante tenerlo en cuenta. Y el cáncer de próstata, si yo comienzo a orinar y comienza la orina a salir de a poquitos, o comienzo a gotear, o me duele al orinar, o me sale sangre, también es un signo de alarma para el tema de cáncer de próstata, que vienen siendo los tipos de cáncer más incidentes. En cáncer de piel, una cosa bien importante, usted se tiene que hacer autoexamen de piel. Para los que no sabían, se puede hacer autoexamen. Totalmente desnudo, frente a un espejo, usted se observa su cuerpo
para un lado, para el otro, si quiere que alguien lo mire y lo ayude. Claro, Puede también, hay la amor, este pareja. lunar tú no lo tenías, ¿sí? Sí, Tan raro. de acuerdo. Ojo, divida el lunar en 4 partes. Si tienen el mismo color y la circunferencia, los bordes son regulares, no hay mucho de qué preocuparnos. En todos los cuadrantes. Sí, pero si cambian de color los cuadrantes o los bordes son irregulares, debo consultar. Eso es un signo de alarma para cáncer de piel. Si crece también. Si crece, sí, también si tiene un Hay que crecimiento revisarlo. bastante fuerte. Manchas negras en la planta de los pies, detrás de las orejas. Todo eso son tipos de cáncer de piel y debemos consultar a tiempo. Y usualmente la gente no se revisa ni la planta de los pies ni detrás de las orejas. Y no se echan bloqueador ni en las orejas, ni en el cuello. Y eso hay que hacerlo. Sobre todo la exposición al sol sobre los lunares también es muy importante. Y a las personas que dicen, no, ya me apliqué bloqueador en la mañana, no me voy a volver a aplicar porque ya me maquillé. No, hay bloqueadores también que son en aerosol y te pueden pues, ayudar mucho con ese tema. ¿Qué otras cosas deberían tener en cuenta las personas cuando presenten signos de alarma? Y un factor muy importante, el tema hereditario. Si yo sé que en mi familia un abuelito, una persona, ¿sí? Digamos, yo soy descendiente de una persona que murió de cáncer de algún tipo, digamos, ¿desde cuándo me debería yo empezar a cuidar? Sí, hay varias predisposiciones y entre esas está la parte hereditaria. En la parte hereditaria es algo bien importante y es un antecedente que usted siempre debe contar en las consultas médicas. Siempre lo debe nombrar, primero eso. Segundo, se recomienda que 10 años antes de la edad que fue diagnosticado su pariente, pongo un ejemplo, mi papá fue diagnosticado a los 50 años con cáncer de colon y recto. ¿Qué quiere decir? Que ya 10 años mínimo antes, o sea, a los 40 años, yo voy a comenzar a hacerme todos los exámenes de detección temprana. Tienen un factor de riesgo. Por ejemplo, si mi papá le dio cáncer de colon y recto, la prueba que yo debería hacerme es a partir de los 50 por esquema. Pero como tengo el antecedente, me comienzan a hacer a partir de los 40 colonoscopia y sangre oculta en heces. Miran en la materia fecal si tengo sangre o no. Entonces, las características de la genética son bien importantes para que mi médico me envíe ciertos exámenes para poder chequear y detectar a tiempo cualquier anormalidad. Entonces, eso es un factor que debemos tener en cuenta y que los médicos y enfermeros también deben tener en cuenta para orientar muy bien a la persona y enviarle los exámenes de detección temprana. Claro que sí, importantísimo aclarar, no es que todas las personas que tengan algún familiar que haya fallecido de esto, porque puede ser que las condiciones, por ejemplo, de una persona que murió de cáncer de estómago eran porque comía leña, digamos que esa fue, la predisposición, el factor de riesgo que le ocasionó el cáncer, y en este momento pues un nieto no consume leña, pues no significa que usted va a padecer cáncer de estómago, pero sí hay que hacer un chequeo a tiempo, ojalá 10 años antes de la edad que falleció su pariente. De que fue diagnosticado. De que fue diagnosticado, perfecto. Sí. Muy importante entonces tener esto en cuenta. Hablemos también de esos mitos. ¿Qué mitos rodean al cáncer para ir hablando uno a uno? Bueno, primero, el cáncer es sinónimo de muerte. Sí. Y eso siempre es un se ha mito, asociado siempre a es asociado. Si usted dice, señora tiene cáncer o señor tiene cáncer, ya de una vez piensa en muerte. Se acabó. Sí, y no, ahorita afortunadamente con el avance de la tecnología hemos podido tener la oportunidad de tener tratamientos que son muy, muy buenos para poder disminuir todas esas células con su malignidad en los diferentes órganos. Entonces podemos tener una esperanza de poder curar y de poder mitigar todos esos efectos que genera el cáncer para poder tener una calidad de vida muchísimo mejor. Entonces tenemos que también pensar en que el cáncer no es sinónimo de muerte, es importante tenerlo en cuenta. Hay otros tipos de mitos que se van muy dirigidos a diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, si me hacen el tacto rectal, cambio de identidad sexual. ¿Sí? Sí, y no eso se es un dejan, mito. si no quieren ir al médico. Sí, no, pero es que si de pronto el doctor me manipula mi recto, entonces yo me voy a volver homosexual, no. Señor, usted no va a dejar de ser macho porque vaya al médico. Importantísimo eso. Así es, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí hago alusión a algo bien importante y es que los hombres, a diferencia de las mujeres, los hombres en la parte de educación en salud es muy complejo. Sí. Ellos dicen, no, pues que si yo no me lo quiero hacer, pues no me lo hago y punto, y no ven la consecuencia, la trascendencia y la importancia. Pero eso va incluso en cosas simples. Si la esposa tiene gripe, no, a mí no me da gripe, es a ella.
Ajá. Sí, de cosas tan sencillas, ¿no? Porque son todo de cuerpo glorioso, ¿no, señores? Ustedes también tienen que ir al médico, hacerse sus chequeos, sacar su consulta y, por supuesto, hacer detección temprana. Porque estos cánceres, obviamente, sí hay tratamiento y se convierten también en sinónimo de esperanza cuando son detectados a tiempo. Porque si la persona tiene temor de ir a hacerse un chequeo, pues ahí es donde está el problema. Sí, otro mito bien importante que se asocia a un factor de riesgo, como para hablar algo general, es que yo no fumo, pero y el que fuma es mi papá, a mí no me va a generar nada. El fumador pasivo, ojo con ¿Qué esto. pasa con el fumador pasivo? El fumador pasivo tiene el mismo riesgo de tener todas las enfermedades que un fumador activo, todas, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, que dice, no, pero es que si yo no fumo, pero mi esposo sí todo el tiempo me está fumando encima, igual tú tienes el mismo riesgo. Es un mito de que tú no te vas a enfermar por ser fumador pasivo. Entonces es supremamente importante tenerlo en cuenta. El tema de los vapeadores. Si yo vapeo, el vapeo no me hace daño, porque eso es agua con una esencia. No. El vapeo también está comprobado que ha generado cierto impacto a nivel de los pulmonar. Y si tiene un porcentaje de nicotina, si sea mínimo, porque muchas personas dejaron de consumir tabaco convencional para pasarse al vapeador y dicen que de esa manera disminuyeron el consumo de tabaco. Pero si tiene nicotina, la nicotina sigue creando la dependencia y usted va a generar que aumente esa dependencia y quiera volver al cigarrillo convencional. Y los niños que nunca han probado el cigarrillo y empiezan con vapeador, con 2% de nicotina, de cada 5 niños que empiezan a vapear, 4 se van al cigarrillo convencional. No va a dejar una, va a tener 2, dependencia a 2. Entonces es importantísimo tener eso en cuenta y además que el cigarrillo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solamente el cáncer. Recordemos que muchas enfermedades tienen asociado el cigarrillo al tabaco como principal factor de riesgo. Así es. Otro, por ejemplo, mito, hablamos de cáncer de mama, si me pego en el seno, me da cáncer de mama. También es un mito, no está comprobado científicamente, al igual que las varillas del brasier o el desodorante, tampoco, también se ha vuelto un síntoma. Sí, ese fue muy común hasta hace unos años, ¿no? Que dependiendo del tipo de desodorante, que no fuera antitranspirante, qué tan cierto. Pero no se ha comprobado, no, hasta el momento no ha tenido evidencia científica de que sea un factor que va a predisponer o aumentar el riesgo de cáncer de mama, no está comprobado científicamente, entonces también lo consideramos hoy en día como un mito. Perfecto. Sí, otra cosa importante, los remedios caseros me curan la gastritis, entonces no consulto al médico. Si no tengo síntomas, no voy al médico. Ojo con esto. Si no tiene síntomas, no voy al médico, ahí uno tiene que generarse la incertidumbre, porque yo ya lo dije, hay población, dependiendo de la edad, que tiene riesgo ya, como tal, por tener la edad. Mujeres mayores de 50 años, cáncer de mama, los hombres, cáncer de próstata, mujeres y hombres, cáncer de colon y recto, solo por el hecho de tener 50 años aumenta su riesgo. Así que debe hacerse las pruebas de tamización totalmente gratis en su EPS o en su IPS. Hablando de este tema, antes de seguir con los otros mitos, el tema de edad, en los últimos días hemos visto una incidencia mayor de población joven con cáncer. ¿Por qué se está presentando esto? Porque a veces la gente dice, no, hasta los 50 me hago una mamografía, entonces, ¿por qué no? Yo tengo 40, entonces, ¿para qué voy? ¿Qué pasa con la población que está detectando cáncer de mama a los 28, 30, 32 años? Bueno, esos son factores que se predisponen de muchas maneras. Uno, hay diferentes, digamos, aristas para este tema. Genético. Uno, también es genético. Dos, hábitos, el aumento de consumo de alcohol, alimentos ultraprocesados, tabaco. Esos son factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Otro tema bien importante es que antes la gente y los niños, inclusive hablando de niños y adolescentes y jóvenes, tenían el cáncer, fallecían, pero nunca descubrieron que era cáncer. Lo asociaban a otra enfermedad. Antes el sistema de información era distinto, la tecnología era distinta, la detección era distinta. Entonces a veces la gente se moría y no sabían que se había muerto de cáncer. ¿Sí? Sí, hace mucho tiempo, obviamente, pero esas estadísticas que vienen aumentando también se debe a ese tipo de características que es la detección y el sistema de información que tenemos hoy en día, ¿sí? Aquí es importante hacer un llamado y es al tema de hábitos de vida saludable, tenerlo como factor protector para cualquier tipo de cáncer y obviamente la herencia, el médico debe estar alerta cuando hay herencia. Por favor, de verdad, todos mis colegas, médicos, todo, hay que estar alerta porque hay mujeres muy jóvenes y dicen, no, tranquila, usted, su mamá se murió de cáncer de mama, su abuelita también, pero tranquila, usted ahora tiene 25 años y se han presentado cánceres que se ha generado por genética ese tipo de cáncer y desafortunadamente ya la paciente va y tiene metástasis en otro órgano y muy joven.
¿sí? Claro que Entonces sí. es importante tener en cuenta y hacer los chequeos adecuadamente. Además, el cáncer es una enfermedad que avanza bastante rápido, entonces es indispensable que se vaya a tiempo y que no se deje avanzar entre un examen y otro, sino que se haga lo más pronto posible. Vamos a ir nuevamente a una pausa aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos con más. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando justamente sobre el cáncer, sobre los mitos que hay alrededor del cáncer, haciendo un panorama sobre esta condición en nuestro país, pues en el mundo entero, en Latinoamérica, hablando de síntomas. Acá nos está acompañando hoy Jessica Bermúdez, quien es profesional de gestión social y proyectos de educación en salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer y también es enfermera profesional con una vasta experiencia en temas de cáncer. Bueno, Jessica, estábamos hablando de mitos, quedamos allí, hay más mitos, hablemos un poquito más de eso. Sí, otro mito importante es todo me da cáncer, ¿sí? Sí. Entonces Todo da cáncer. Pero para que vean médicos y todo da cáncer. No, es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo, como lo hemos venido hablando, que van a predisponerlo a usted, pero el hecho de que usted fume no es que seguramente le va a dar cáncer, ¿no? Porque hay personas que fallecen por otras circunstancias, pero sí predispone a su cuerpo a que en dado caso que se genere células malignas, obviamente van a proliferar con mayor, o sea, van a aumentar con mayor velocidad y va a tener mayor el riesgo. Entonces es importante tener en cuenta esto, que no todo produce cáncer, pero sí hay unos factores que los va a predisponer a usted a que le dé alguna patología asociada pues, específicamente al cáncer. Y por ejemplo, en el caso del cigarrillo, no solamente que la persona que fuma dice me va a revisar el pulmón, no señores, que hay otros tipos de cáncer que son, digamos, el fumar es un factor de riesgo para desarrollar muchos tipos de cáncer y muchas enfermedades que no solamente son cáncer. Entonces es importante tener en cuenta esto con el cigarrillo y si usted es fumador pasivo, como lo acabo de decir Jessica, también que nos lo comenta, ¿no? Tengamos en casa gente que fuma, ahí que tenemos también factor de riesgo ahí importante. Sí, también muy importante. Otro mito asociado a cáncer de cuello uterino es el siguiente: si yo me vacuno, no tengo necesidad de hacerme las pruebas de tamización, como la citología, por ejemplo. Eso también es un mito. Si tú te vacunas, te está protegiendo contra 4 cepas de virus. El 6 y el 11 que me produce las verrugas, que son, haga de cuenta, literalmente, la palabra lo dice y lo describe muy bien, una verruga en sus genitales, eso lo produce el 6 y el 11, que está incluido en la vacuna. Esto nunca se va a convertir en cáncer. Pero el 16 y el 18, que son de alto riesgo, virus de papiloma humano por relaciones sexuales de alto riesgo, usted no los observa, pero la vacuna los protege y esto sí se puede convertir en cáncer. Resulta que el hecho de que yo tenga la vacuna no quiere decir que no me siga haciendo mis pruebas como la visitología, otra prueba que se llama ADN-BPH, que es parecido a la citología, y otra que es viability, que es en zona rural dispersa. Esas 3 pruebas de tamización son las que están en nuestro país. ¿Por qué? Porque resulta que la vacuna, como les dije, solo lo protege contra el 16 y el 18, pero hay otras cepas. ¿Sí? Hay más cepas de alto riesgo que se pueden convertir en cáncer, sino que estos 2 son los más comunes y los más prevalentes a nivel social. No quiere decir que sean más agresivos, porque hay otros. Hay otros que son igual de agresivos, pero no son tan comunes. ¿Sí? Por eso es que tengo que seguir haciéndome todos los exámenes como mujer, porque no hay pipitología. Por esa razón, las mujeres se deben realizar los exámenes específicos para poder hacer detección temprana y así orientar a la pareja. Literalmente. ¿Quiénes se pueden vacunar? Recordémoslo rápidamente a todas las mamás, padres de familia que están en casa. ¿Quiénes se deben poner la vacuna del virus? De 9 a 17 años pueden acudir a cualquier punto de vacunación a nivel nacional y la vacuna es totalmente gratis. Es una sola dosis, está comprobado, solo se aplica una sola dosis, que aumenta el nivel de defensa y quedamos totalmente protegidas contra esas 4 cepas del virus. Y niños de 9 años, pero solo de 9 años, que es que tiene 10 años, ayer cumplió 10 años, no, en este momento en nuestro esquema está solo para niños de 9 años. Si tiene 10 años, 8 años y 364 días no lo van a vacunar, porque es así, ¿listo? Entonces es importante que yo quiero acceder a la vacuna, pero es que mi niño tiene 11 años, perfecto, la puedes adquirir con costo. Igual las mujeres, a los niños hasta los 25 años se puede adquirir con costo. Después de los 25 años tiene que tener orden médica. Por ejemplo, mi pareja tiene BPH, de pronto me dan una orden médica para que me proteja contra otros tipos de virus porque ya tengo una predisposición o algo, eso sí se puede hacer, ¿listo? Después de los 17 años las mujeres también se lo pueden aplicar
pero también con costo. Y una cosa aquí muy importante que quiero hacer alusión es que si tú ya te iniciaste tu vida sexual y no te diste cuenta, ya tenías el virus, y te aplicas la vacuna no te va a quitar el virus, te va a proteger contra los otros, pero no te cura el virus. ¿Listo? Es importante. Ok, clarito. Entonces allí, importante también que los padres de familia sepan que así sea con o sin costo, lo hagan. O sea, siempre vale la pena. ¿Por qué? Porque es el único cáncer que es prevenible. El cáncer de cuello uterino se previene con la vacuna contra el virus de papiloma humano y hay una fuerte protección allí con esta vacuna. Entonces, nuestros médicos tardaron muchos años haciendo esta vacuna y qué importante que existe. ¿Cómo se está trabajando también, Jessica, antes de hablar de estos temas, con vacunas? Digamos, cómo van las investigaciones en torno a este tema. El cáncer ha sido una enfermedad pues, que ha cobrado muchas vidas a lo largo de tantos años, pero si hacemos un panorama o un recorderis 10 años para acá, hemos avanzado un montón en tratamientos, en un montón de cosas, pero ¿qué está haciendo falta para que haya algo definitivo? ¿Cómo está ese tema? Digamos, eso es una patología que es bien compleja y dependiendo del órgano se comporta de diferentes maneras. Ese es el problema. Sí. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos diferentes tipos de cáncer de mama. Entonces, una vacuna que pueda abarcar absolutamente todo esto es muy complejo, pero la investigación continúa, no solamente a nivel nacional, a nivel de país, sino a nivel internacional. Continúa, hay diferentes entidades que se dedican a la investigación continua de poder mejorar toda esta evidencia científica y además que son estudios de muy largo tiempo. Cuando yo voy a sacar una vacuna o algún medicamento o algo, necesito hacer un estudio bastante largo de cohortes de investigación, de reacción, de un grupo focalizado. O sea, tiene ciertas variables y ciertas características que se deben seguir trabajando. Pero estoy completamente segura de que se continúan todos los esfuerzos. Afortunadamente para cáncer hay diferentes instituciones a nivel internacional que tienen diferentes competencias, diferentes recursos, pero todos generan un esfuerzo para un mismo objetivo y es disminuir las tasas de mortalidad y de incidencia en Colombia y en el mundo. Eso es supremamente claro tenerlo en cuenta. No, además que en Colombia también tenemos un equipo de médicos que participan en investigación científica, que hay que decirlo, mujeres, hombres, que todos los días están buscando, digamos, diferentes curas, medicamentos, opciones también de tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también sabemos, porque una vez hablamos aquí también abordamos el tema de investigación clínica y sabemos que dependiendo de la prevalencia de la enfermedad también se le da una importancia mayor para tratar de buscar una cura. Entonces esas enfermedades que como los tipos de cáncer que no son tan comunes pues quedan allí en cola. Entonces todo como es tan diferente en cada parte del cuerpo, digamos que la investigación también es diferente, digamos el público a investigar es diferente, la muestra. Entonces necesitan muchos factores ahí que juegan. Sí, es importante tener en cuenta que en la investigación, si no genera un impacto en salud pública, exacto, muchas veces queda abajo de la lista. Sí, en la lista. Es el impacto a nivel social y poblacional. Muy importante tener eso en cuenta, pero no es que no se estén haciendo cosas, se están haciendo cosas, pero justamente en las que más urgencia requiere. ¿Qué otro mito hay alrededor del cáncer? ¿Qué otra cosa les da miedo a las personas con relación a este tema? Bueno, también hablamos de pronto con respecto a cáncer de piel, ¿sí? Si las cámaras bronceadoras, por ejemplo, no me producen daño. Y las cámaras bronceadoras sí generan un efecto y un daño celular. Pregunta, señora. Las máquinas para las uñas. Ese mito, mira, me dejaste con incertidumbre. Sí. Pero lo es un pregunto mito. Porque lo hemos escuchado mucho, estas máquinas para el semipermanente de las uñas. Sí. Sí, no se ha investigado, okay. ¿Listo? Porque no se ha investigado, entonces no puedo decir es un mito porque no se ha investigado. Perfecto. Las cámaras bronceadoras, por ejemplo, sí sabemos que hace daño porque se ha investigado. Con respecto a la semipermanente de las uñas, no se ha investigado totalmente, entonces no sé si esa luz que genera puede generar algún daño en la piel. No tendría conocimiento con respecto a ese tema. Es importante, sería interesante como investigar porque ya se volvió muy común, ¿no? Sí, pero no, lo que sé es que no tiene ninguna fuente de ultravioleta que pueda dañar a nivel celular porque simplemente es como un secado por medio de una luz. Correcto. Entonces, pues como que no se puede asociar tan fácilmente a un daño celular en nivel de piel, ¿no? Claro. Entonces, pues sería como un mito también, podría ser. Exactamente, más allá de algo que le pueda ocasionar a sus uñas, que requieran de pronto las pone débiles, otra cosa, hasta el momento ese es. ¿Qué otro mito hay alrededor del tema? Bueno, a ver, que recuerdo otro mito. Por lo menos en los hombres. ¿Qué mitos hay en cuanto a los hombres? Bueno, ya dijimos el de...
Bueno, otra cosa importante, con Sí. el examen de sangre es suficiente, ¿sí? No. Para cáncer de próstata. No. Resulta que el PSA, que es la muestra de sangre que a usted le toman, puede salir normal, pero al momento de hacerle el tacto pueden encontrar anormalidades. Y ahí es una alarma para cáncer de próstata. Sí o sí, los hombres con riesgo, con la edad de riesgo, deben hacerse los 2 exámenes. Eso es supremamente clave tenerlo en cuenta. Sí. No solamente con la muestra de sangre, sino también con el tacto rectal hay que hacerlo. Desafortunadamente, muchos de los hombres que llegan ya a consulta tardía fue porque de verdad tuvieron un rechazo rotundo con el tacto rectal. Sí. Dicen jamás, o muchas veces ven al médico, de verdad pasa eso, que ven al médico grande y le ven la mano y dicen, no, yo me voy de aquí, yo no quiero que me haga nada ese doctor. No me quería reír, pero... Sí, no, y todo eso es una cosa que predispone y genera barreras en la adherencia a los programas. Sí, correcto. ¿Sí? Pero cuando usted ya ve la trascendencia y la importancia de esto, en todo sentido, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, por eso es tan importante también la forma como yo atiendo al paciente para que genere adherencia a los programas de tamización. La confianza que pueda generar con el paciente. Eso es un tema humano también que va intrínseco también en esa consulta. Vamos a ir a una pausa más, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Ti. De regreso aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre los mitos alrededor del cáncer, esta enfermedad que cobra muchas vidas, pero que también hay que hacer un gran trabajo de prevención y que todas las personas pues vayan a tiempo a sus consultas para detectar. Estamos con Jessica Bermúdez, quien es profesional de gestión social y proyectos de educación y salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer, es enfermera profesional. Bueno, Jessica, hablemos también, ¿hay algún mito más para cerrar? Sí, claro que sí, es un tema bien importante y es todos esos remedios caseros o por ejemplo la sangre de chulo que me va a aumentar las defensas. ¿Sí? Entonces hay muchos remedios caseros, alimentación que la gente culturalmente considera que eso le puede ayudar a aumentar sus defensas, específicamente con la sangre de chulo, es el mito. Y de ¿sí? huesos también he escuchado. Sí, entonces es importante que tengan en cuenta que no hay una evidencia científica en que esto me aumentan las células de defensa y que el hecho de que el chulo, por ejemplo, coma mortecino y tenga unas defensas muy fuertes él, no quiere decir que me las va a traspasar. ¿sí? Okay. Entonces es importante. Es muy, muy importante este tema. Hay que consultar al médico, ¿sí? Usted no va al médico para que le diga que está enfermo o no va al médico solamente cuando tiene síntomas. No, vaya al médico a decirle también que está bien, ¿sí? Claro. Don Carlos está muy bien, todos los exámenes le salieron perfectos. Esas situaciones también se presentan. Entonces, cuando tú entiendes esa importancia de la consulta médica, como una fuente no solamente de que me digan que estoy enfermo, sino una fuente de amor propio, de autocuidado, es cuando se cambia absolutamente todo el panorama y podemos trabajar todos articuladamente. Claro que sí. Bueno, Jessica pertenece pues a la Liga Colombiana contra el Cáncer. Digamos, ahí van a aparecer las redes sociales también para que nos cuentes un poquito ese trabajo de la Liga antes de irnos y que las personas interesadas pues en obtener información, en abordar con ustedes algún tema relacionado con el cáncer, cómo lo puedan hacer. Sí, perfecto. Todos los invitamos a acceder a nuestra página de internet www.ligacancercolombia.org. En nuestras redes sociales también nos consiguen como Liga Cáncer Colombia. Allí prestamos diferentes servicios, tanto en la detección temprana como en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Y también tenemos un aspecto bien lindo que es el apoyo social a todos los pacientes o sobrevivientes, independientemente de la edad, el estrato o la EPS. Eso es abierto a todo público. Tenemos dos programas muy lindos, que es el programa de donación de pelucas. Si alguna persona necesita una peluca, se dan totalmente gratis. Y las prótesis mamarias externas de silicona, también totalmente gratis. Esto se da allí, tenemos talleres de yoga, arteterapia, mandalas, que también van a encontrar en la página en www.ligacancercolombia.org, que pueden acceder absolutamente toda la población. Perfecto, bueno Jessica, gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Salud para Todo, por habernos aclarado muchos mitos alrededor del cáncer y pues darnos también un panorama de cómo estamos con esta enfermedad en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Salud para Todo. Hasta la próxima.